La presidencia de la Cámara de Representantes anunció que las garantías están dadas para que se adelante el debate de la reforma a la salud. Sin embargo, la reunión entre gobierno y oposición está programada para este día miércoles. Vámonos al Congreso. Nuestro editor político Omar Alejandro Hernández se encuentra ahí. Omar, adelante. Para este miércoles entonces quedó citado el debate de la reforma a la salud en la plenaria de la Cámara de Representantes, que recordemos que es su segunda instancia, donde espera tener luz verde. Bastante atropellada ha sido esta iniciativa, la discusión por falta de garantías, como lo han dicho algunos congresistas de la oposición, pero también independientes, mientras que los del gobierno dicen que todo está previsto para que se dé esta discusión, que sí hay garantías, que se ha socializado. Se ha hecho también debates y se ha hablado con los diferentes sectores para que se le dé trámite a esta iniciativa gubernamental. Pues mientras en el Congreso de la República se tiene todo dado para que se dé esto, también mañana recordemos que se va a dar el encuentro entre el expresidente Álvaro Uribe y el presidente Gustavo Petro para socializar uno de los puntos, o mejor, varios de los puntos que establece esta iniciativa. Veamos. Las diferencias y discusiones entre los congresistas no han dejado que la reforma a la salud siga su tránsito en el legislativo. Algunos parlamentarios denunciaron falta de garantías. Nosotros vamos a dejar constancia en el momento que corresponda que en la última votación no hubo ni siquiera posibilidad de deliberar sobre cerca de 10 artículos que incluían artículos tan sensibles como el artículo 58 y el artículo 69 relacionado con la ADRES y relacionado con la función de compra del sistema. A lo que desde la presidencia de la Cámara de Representantes se anuncian que sí ha habido garantías. De ninguna manera se puede interpretar de que aquí no ha habido garantías. Hemos creado subcomisiones, hemos hecho debate durante 5 meses, plenarias de más de 14 horas en la Cámara de Representantes, escuchando a la oposición, escuchando al gobierno, escuchando a los independientes, interpretando el sentir del pueblo colombiano, que también ha sido escuchada en una sesión informal en la Cámara de Representantes. El presidente de la corporación dijo que todo está dado para la discusión. Vamos a reunir con varias bancadas. El día de mañana haremos el llamado a los voceros de cada una de las bancadas que tienen asiento en el Congreso de la República para poder organizar y coordinar esto que nos falta del debate de la reforma a la salud. El llamado es claro a la tranquilidad. Lo que vivimos la semana pasada no puede repetirse en el Congreso de la República. Ha generado un ambiente hostil por parte de los congresistas que en redes sociales se han agredido, pero que también lo han hecho en el recinto de la democracia. Un grupo de congresistas espera diálogo con el gobierno. Hemos presentado una carta al presidente de la República en el cual le solicitamos una reunión, debido a que decidieron sacar el debate del Congreso de la República, debido a que no ha podido avanzar por múltiples acusaciones de que los votos los están consiguiendo por un lado con burocracia y por el otro lado con representación lobista en el Congreso de parte de las EPS. Pues queremos dar un debate serio, un debate donde podamos argumentar todas las proposiciones que le llevamos a los ponentes y que no fueron avaladas desafortunadamente, para argumentar por qué estamos de acuerdo parcialmente con algunos puntos de la reforma, pero tenemos serias preocupaciones alrededor de los riesgos de corrupción que tiene esta reforma. Pero la oposición ha sido clara en que este miércoles hay una reunión esencial con el presidente Petro para hablar de la reforma. Por lo tanto, lo que sí le pido y le hemos pedido al presidente Calle y al gobierno nacional es que mientras se realiza esa reunión no se pretenda votar en la Cámara de Representantes esa reforma, porque naturalmente si eso sucediese, si fuera agendada para el día de mañana, no podríamos atender a la reunión con el presidente de la República. Este miércoles continuará la discusión de esta reforma.